que el trabajo y esa alianza con el FONS, con los amigos, ha sido una luz de esperanza, ¿verdad? Para nosotras no tener que decir cerramos el portón o no podemos atender a unas niñas. Nos han dado la oportunidad de tener la capacidad de no rechazar a ninguna niña sobreviviente de violencia que venga, sabiendo que además somos el único albergue que existe para toda la región que preste este tipo de servicio y cuando estamos en uno de los territorios con los niveles más altos de violencia. Estar en un territorio multiétnico, multicultural, genera también condiciones de vulnerabilidad porque no podemos hablar de la violencia de género solo por el hecho de ser mujer, sino que también están esas otras interseccionalidades por el hecho de ser pobre, por el hecho de ser negra, por el hecho de pertenecer a una comunidad, por el hecho de ser indígena. Las niñas vienen pensando que les tenía que haber pasado una violación o un abuso en cualquier momento de su vida. Entonces queremos también desconstruir esa mala práctica que se ha asignado a la cultura en donde se justifican muchas veces estas condiciones de abuso o donde se calla porque la lealtad familiar es más fuerte que la integridad de la niña.